Alumnos, continuando con la clase de instrumentación y control de procesos, en esta clase vamos a ver otra aplicación de transistores. Hasta el momento habíamos visto de que el transistor tenía la posibilidad de amplificar no solo para a través de una señal de entrada lograr una señal superior amplificada, sino también para efectuar operaciones matemáticas en lo que se denominan amplificadores operacionales. En esta clase, en este video, vamos a ver el transistor en su etapa de conmutación como switch. Hasta el momento habíamos visto las fuentes de alimentación con puente de diodos que nos permitían rectificar una corriente alterna con un transformador, hacerla circular por un puente de diodos y filtrarla, obteniendo una onda rizada que prácticamente era una onda continua. El objetivo era transformar una corriente alterna en una corriente continua y logramos, digamos, un voltaje rizado, como se puede ver a continuación. Bueno, las fuentes conmutadas tienen una diferencia en cuanto a no solo la capacidad de filtrado, sino los volúmenes y el peso. Hay una cuestión importante en las fuentes de alimentación de puente de diodo, que es el tamaño del transformador. En este caso, para determinadas corrientes ya altas, el tamaño del transformador suele ser importante. Ocupa tamaño, tiene mucho peso y es caro, tiene su costo. Para simplificar esto aparecieron las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas la van a ver como figura en la imagen. Las van a ver en las computadoras. Esta es una fuente de computadora donde básicamente van a tener un puente rectificador, un condensador de entrada, son dos condensadores grandes, un transformador. Pueden observar el tamaño del transformador. Es un transformador muy pequeño de núcleo de ferrita, una bobina de filtro y un condensador de filtro de salida. Condensadores de filtro de salida. Vamos a ver en detalle cómo es el funcionamiento en general de una fuente conmutada y por qué logramos reemplazar al transistor, por qué logramos reemplazar al transformador de grandes volúmenes a un transformador mucho más pequeño con menos peso. Bueno, fuente de alimentación conmutada es un dispositivo que transforma la energía eléctrica mediante transistores en conmutación. Utilizamos la función del transistor en etapa de switch, es decir, prende y apaga. Prende y apaga a unos niveles altos de frecuencia. Las ventajas de una fuente conmutada es el menor tamaño, son más económicas, poseen menor ruido, son más eficientes. Las desventajas son más complejas y poseen picos de tensión. La fuente conmutada tiene un diagrama general, como se aprecia en la figura. Convierte la corriente alterna de la red en corriente continua con un nivel alto de tensión. Luego lo pasa a una corriente alterna de alta frecuencia
y luego lo convierte nuevamente en corriente continua. Vamos a ver el proceso. Tenemos nuestra tensión de red 220 voltios, 50 Hz. En la etapa 1 tenemos un puente de diodo, el cual convierte la corriente alterna en semiciclos a 220-300 voltios. Es decir, estamos trabajando con un puente de diodos que convierte los semiciclos positivos en tensiones de alta hasta 300 voltios. Luego, en la siguiente etapa, pasamos por un filtro. El filtro permite efectuar un rizado bastante parejo, pero con una tensión importante. Vuelvo a repetir, 300 voltios, 200-300 voltios. En la siguiente etapa tenemos el transistor. Como habíamos dicho, lo convertimos en corriente alterna. ¿Cómo logramos esto? Switchando a alta frecuencia. La tensión de la red es de 220 voltios, 50 Hz. El switcheo del transistor se va a efectuar a kHz, entre 50 y 100 kHz, es decir, una alta frecuencia. Cuando nosotros efectuamos un movimiento electrónico a alta frecuencia, el campo magnético del movimiento electrónico nos permitirá generar mayor potencia. La diferencia fundamental es que al switchar con el transistor vamos a obtener una onda cuadrada, que es prácticamente una corriente alterna, pero con ciclos cuadrados. Esta corriente de alta frecuencia alterna pasa por un transformador de núcleo de ferrita. El transformador reduce la corriente alterna con picos cuadrados a la tensión que nosotros requiramos en la salida. En la etapa 5 tenemos un filtro. El filtro nos convierte la corriente alterna con tensión reducida en corriente continua. Y luego tenemos la carga. La carga que puede ser cualquier tipo de dispositivo conectado a la fuente. Bueno, hasta ahora vimos que de una tensión corriente alterna en la entrada, la pasamos a corriente continua, luego corriente alterna de alta frecuencia, reducimos la corriente alterna y la pasamos a corriente continua para que pueda alimentar la carga. Acá ven en líneas de punto lo que sería una retroalimentación. En relación al tipo de carga y su variación, acá tenemos un controlador de la cantidad de ciclos y de apertura y cierre del switch, es decir, el transistor principal, y nos va a permitir variar el ancho de la onda cuadrada, con lo que nos permitirá tener una potencia distinta según los requerimientos de la carga. Es decir, que
el controlador nos va a permitir modular el ancho del pulso de la onda de la corriente alterna generada con alta frecuencia. Esto nos permitirá en la salida variar la potencia requerida. Por otro lado van a ver una línea punteada. Esta línea punteada me está indicando que el circuito en la salida está aislado. ¿Cómo podemos aislar el circuito? Eléctricamente, a través de un optoacoplador. El optoacoplador, como habíamos dicho en clases anteriores, era un diodo LED con un transistor fotosensible que me permitía aislar circuitos cuando tenemos altas potencias en alguna parte del circuito. Esto permitirá evitar algún problema sobre la conmutación del transistor principal. Bueno, hasta ahora vimos básicamente una introducción del funcionamiento de una fuente conmutada. La fuente conmutada y su principio de funcionamiento tiene amplias aplicaciones y lo usamos, digamos, dispositivos permanentemente. Por ejemplo, el cargador de cualquier celular que tengamos en nuestro domicilio es una fuente conmutada. Pueden observar que el cargador del celular tiene un tamaño muy diminuto. Si tuviéramos que tener un transformador en la fuente, el tamaño y el peso serían distintos. Imaginen que un celular requiere aproximadamente 5 voltios, dependiendo del tipo de celular. De 220 a 5 voltios requeriría un pequeño transformador. En vez de colocar un transformador, se coloca una fuente conmutada que funciona con este principio. Aplicaciones. La aplicación de una fuente conmutada puede ser para circuitos elevadores, reductores, convertidor de corriente continua en 12 voltios a 220 corriente alterna. Pueden observar acá una aplicación interesante, convertir 12 voltios corriente continua a 220 corriente alterna, simplemente variando la frecuencia, es decir, pasando de Hz a kilohertz. El movimiento electrónico, recuerden que el movimiento electrónico de los electrones dentro de un conductor, dentro de un circuito, genera campo magnético. Mientras mayor sea el movimiento, mayor será el campo. Tenemos los cargadores de celulares, fuentes para PC y el principio del funcionamiento también se aplica en lo que es variadores de frecuencia y tensión. Variadores de frecuencia y tensión tienen un amplio uso en la industria, principalmente en arranque de motores y motores de potencia. En yacimientos petroleros van a poder observar que se utilizan motores grandes para los A y B, así como para bombas de distintos tipos, bombeo de agua, bombeo de petróleo, cualquier tipo de bomba o motor que utilice potencias elevadas. Hoy en día se está utilizando lo que son variadores de frecuencia, que tiene el principio fundamental de una fuente conmutada, es decir, aplicando la variación de la frecuencia, podemos obtener distintas velocidades y pares de arranque. En este caso, vamos a ver un ejemplo de una aplicación de un variador de frecuencia con lo que
denominamos arranque suave. Los arrancadores suaves limitan la corriente y el par de arranque. De este modo se evita un esfuerzo mecánico y las bajas de tensión en la línea. La tensión del motor se reduce con el control de fase y se eleva hasta la tensión de la línea de alimentación dentro del tiempo de arranque predeterminado. El arranque y parada suave se garantiza un esfuerzo mínimo en el dispositivo conectado y se aseguran operaciones de producción suave. Bueno, las ventajas de un variador de frecuencia: arranque y parada suaves, arranque sin esfuerzos, reducción de picos de corriente, se evita fluctuaciones de tensión durante el arranque, alivio en la línea de alimentación, reducción de esfuerzo mecánico de accionamiento, ahorro significativo de cableado, espacio comparado con arrancadores convencionales, maniobras sin mantenimiento, es decir, evitamos mantenimiento, manejo extremadamente sencillo. Bueno, en los motores eléctricos hay una particularidad en el arranque. Cuando ustedes arrancan una bomba motor eléctrico, van a poder observar que tenemos una caída de tensión. Cualquier elemento electromecánico que funcione con principio del motor eléctrico van a observar caída de tensión. Por ejemplo, cuando arranca un motor de una heladera, que es básicamente un compresor, el motor efectúa una bajada de tensión. Lo van a observar en los artefactos de iluminación de la vivienda, donde uno poder visualizar en un breve momento una caída de tensión, bajarán los niveles de iluminación. Lo mismo sucede cuando tenemos motores de grandes tamaños. Tenemos una caída de tensión y esa caída de tensión puede llegar a generar la activación de alguna protección o sobrecargar eléctricamente los circuitos y generando algún tipo de problema. Acá vamos a observar una comparación de los tipos de arranques que tenemos habitualmente. Los tipos de arranques de motores son en general tres. Tenemos el arranque directo, donde se conecta el motor directamente a la tensión y corriente de la red, arranca directamente. Después tenemos otro tipo de arranque que es el estrella-triángulo. El arranque de estrella-triángulo es un arranque que se efectúa variando las conexiones del bobinado del motor eléctrico. Al variar las conexiones sería como un arranque en tensión reducida, estrella, y luego a tensión normal, triángulo. Esto lo logramos a través de un circuito eléctrico con contactores y timers para lograr este tipo de rampa. Acá en el gráfico podemos ver por un lado la tensión del motor y por otro lado el tiempo. En el arranque directo, la tensión se eleva al 100% y el motor arranca. En el arranque estrella triángulo, el motor recibe tensión al 58%, arranca suavemente y luego, a través de un circuito electromecánico con contactores, lo llevamos al 100% de tensión. En el caso de arranque suave por variador de frecuencia, tenemos lo que se llama una rampa, tiempo de rampa. Esa rampa se configura según las características del uso al que va a ser aplicado el motor y digamos el esfuerzo que va a efectuar el motor. Si el motor está
sometido a un esfuerzo importante que le costará arrancar, la rampa tendrá algún otro tipo de inclinación, dependiendo, digamos, de las características de la aplicación del motor eléctrico. En el siguiente gráfico tenemos lo que es corriente del motor, por un lado, y velocidad. Cuando nosotros energizamos un motor eléctrico, en arranque directo, la corriente va a ser muy alta. Esto puede llegar a perjudicar no solo al motor, sino también al mecanismo y al circuito eléctrico, dependiendo de la carga. Por otro lado, en la línea azul pueden visualizar arranque estrella triángulo, donde la corriente se reduce a reducir, digamos, la conexión del motor, del bobinado del motor en estrella hasta cierto nivel de revoluciones. Luego conectamos en triángulo y el ciclo continuará. En el caso de arranque suave, la corriente se mantendrá pareja hasta alcanzar el nivel de revoluciones del motor. Por otro lado, en el siguiente gráfico vamos a visualizar el arranque directo, el par del motor por un lado en uno de los ejes y el número de revoluciones o velocidad en el siguiente eje. Vamos a hacer la comparación. En arranque directo seguramente vamos a tener, digamos, al recibir la tensión, la corriente de red directamente, vamos a tener un esfuerzo mecánico alto. Por eso también tenemos un nivel de corriente alto, un esfuerzo mecánico que puede generar algún tipo de problema al motor y a los mecanismos. Tenemos un par alto al recibir la tensión directamente. En el caso de estrella triángulo, el par es más bajo hasta alcanzar un cierto número de revoluciones, luego pasa a triángulo y entramos en régimen. En arranque suave lo que buscamos justamente es que el par sea lo más parejo posible para no tener inconvenientes mecánicos sobre el motor. Esta línea punteada sería el nivel de par óptimo para un motor eléctrico.